Hola, hoy quería hacerles ver cómo se puede determinar si un motor eléctrico está en buen estado o no, utilizando dos dispositivos electrónicos que seguramente ustedes ya conocen muy bien. Uno es el tester o multímetro y el otro es el ómetro. El tester es este amarillo que acabo de indicar y el ómetro o measure ese que está ahí en el fondo. Ahora pasaremos a usar el tester, que a su interno tiene una batería de 9 volts para medir las bobinas y verificar que la resistencia ómnica se ajusta. Entonces agarramos los puntales del tester, buscamos el cruce justo de los bornes, porque generalmente las bobinas de los motores, en este caso son 3, porque es un motor trifase. Entonces tiene un inicio y un fin, y ahí medimos en ohm con el tester en ohm, y a pesar de un poco de dificultad del inicio para encontrar el justo valor, la resistencia de estas bobinas son alrededor de 5 ohms, como podrán ver. Ahí están los 5 ohms, la segunda bobina siempre cruzada otros 5 ohms y la tercera bobina cruzada para el otro lado 5 ohms. Esto quiere decir que las bobinas no tienen interrupción y que también el valor es justo, o sea que no hay corto entre las espiras de la bobina. Ahora vamos a medir que no haya continuidad entre las bobinas, porque esto querría decir que están en corto una bobina contra otra y están bien. Los bornes de los motores, como dije recién, las bobinas siempre están cruzadas y tenemos que encontrar el justo cruce. Una vez hecha esta comprobación, pasamos a una prueba un poco más seria con el ómetro o measure, con el cual podemos prácticamente elegir la tensión que aplicaremos a los bornes del motor para medir el aislamiento de la bobina. Nosotros podemos utilizar en corriente alternada 50 volts, o 100 volts, o 250, o 500 volts, o 1000 volts. 1000 volts es la tensión estándar que se utiliza para medir el aislamiento de las bobinas. Si bien el constructor de motor seguramente la hizo para un poquito más de tensión, con esta tensión podemos ya determinar si hay alguna pérdida hacia la tierra, hacia el chasis del motor, o entre bobina y bobina. Ahora vamos a poner un cocodrilo en la masa, o sea que el cable amarillo-verde que está conectado al chasis, o si no directamente es el chasis del motor, y el otro cocodrilo lo meteremos en un borne de la bobina, puede ser inicio o fin, y vamos a implementar los 1000 volts con el measure que está haciendo girar 1000 volts. Como pueden ver, son 80 giga ohms, el que quiere decir que es una resistencia muy alta, por lo cual no hay corriente de dispersión verso tierra. Ahora en la segunda bobina también tenemos valores altos del orden de los giga ohms, y en la tercera bobina que vamos a medir ahora también tenemos valores altos de giga ohm. Si el motor estuviera defectuoso, encontraríamos valores en ohm inferiores a los 500 kappa, a los 500.000 ohm, o sea medio mega ohm. En ese caso se podría decir que podría haber una dispersión a tierra. Ahora medimos el aislamiento entre bobina y bobina, vemos que es bastante alto en giga ohms. Entre las otras dos bobinas siempre es alto el valor en giga, siempre mucho mayor del valor que podría ser un riesgo, y con esto hemos visto que el motor está bien desde el punto de vista del aislamiento. Primero habíamos medido la continuidad de las bobinas, era ok porque tenían valor de ohm, las tres bobinas tenían el mismo valor, lo que quiere decir que no había ninguna bobina en corto. Si tienen, bueno, con esto concluimos las medidas del motor, podemos decir que el motor está bien, medimos continuidad, medimos aislamiento y verificamos que no haya ninguna pérdida de corriente. Si tienen alguna pregunta, algún pedido, acá estoy. Buenas tardes, muchas gracias por haberme escuchado.